El impacto del porfiriato en la vida cotidiana. El porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1811. En estos años se logró un relativo progreso económico y material y se pacificó al país a costa de gran represión, desigualdad e injusticia social. Díaz alcanzó la presidencia de México gracias a una rebelión militar y al triunfo del Plan de Tuxtepec. Ascendió al poder el 28 de noviembre de 1876 y gobernó con apenas una interrupción de 4 años entre 1880 y 1884, hasta el 25 de mayo de 1911, 30 años en total. Con este concepto ya explicado podemos proseguir a nuestro tema de interés. El impacto del porfiriato en la vida cotidiana. Características. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al final de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. Pero no nos quedemos solo ahí. Hay muchos puntos importantes que se deben de mencionar y explicar en este ámbito, comenzando por el dominio unipersonal. Se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura, Porfirio Díaz, siendo reelegido en diversas ocasiones y también ejerciendo el poder mediante otros personajes como Manuel González, así como fortaleciendo el poder ejecutivo en detrimento de los demás poderes. Ejerció el poder designando funcionarios capaces para la administración del gobierno y otorgando cargos a personas afines a él, en quienes confiaba para el ejercicio del gobierno, lo que evitó los levantamientos armados endémicos que se daban en México desde su independencia. Fin de las guerras endémicas. Desde la consumación de la independencia de México en 1821 por Agustín de Iturbide hasta los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz, México había sufrido constantes guerras civiles, golpes de Estado y levantamientos armados, así como intervenciones extranjeras, y es durante el gobierno de Porfirio Díaz que terminaba ese periodo de guerras endémicas, gracias a distintas acciones que llevó a cabo para ello, como por ejemplo la integración de diversas fracciones dentro de su gobierno. Introdujo a varios elementos opositores, tanto liberales como conservadores e incluso imperiales, otorgando distintos cargos, ya sea en la administración local o general del país, o como la reducción del ejército. Luego de obtener el poder, redujo el número de elementos activos del ejército, que por aquel entonces era cercano a los 100,000, reduciéndolo hasta llegar a cifras cercanas a los 50,000, y al mismo tiempo modernizó el ejército tanto en equipamiento como en instrucción y disciplina, trayendo instructores extranjeros para ello. Aumento de la población. Al pacificarse el país, gran parte de la población regresó a labores agrícolas y pecuarias, lo que dio un aumento de la producción y por consiguiente un marcado aumento de la población. Sociedad. Durante el porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural. Mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseía la sociedad europea, la clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajar en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja. La sociedad mexicana estuvo dividida en varias clases sociales de acuerdo con la fortuna y el origen de cada una de ellas. La aristocracia semifeudal, también llamada alta sociedad, estaba integrada por los políticos, los capitalistas, criollos y los extranjeros. Era la clase rica, la dueña de haciendas, de fábricas, de casas de comercio o de negocios financieros. Economía. Determinamos que la historia económica moderna de México comenzó en 1877 con la primera toma de posesión de Porfirio Díaz. En esta sección examinamos los acontecimientos económicos que tuvieron lugar durante el periodo de 1877 y 1950.
el cual preparó el terreno para el despegue que registró la economía mexicana a partir de 1950. A principios del Porfiriato, la geografía económica de México podía describirse como una colección de pequeñas unidades económicas. Como la característica económica más importante del Porfiriato fue la construcción de las vías del ferrocarril. A medida que crecieron las posibilidades de intercambio, México se convirtió en una economía de mercado a nivel nacional. Capital extranjero. Dentro de los cambios económicos hubo marcada capitalización extranjera, atrayendo inversiones de bancos extranjeros principalmente, pero también en rubros como la minería, la construcción de ferrocarriles, la industria petrolera y las industrias textiles. Impulsó a la cultura. Durante el periodo del Porfiriato se dio un gran impulso a la cultura. Además de impulsar educación básica y media, se crearon más espacios educativos superiores, así como se daba facilidades para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero. De la misma manera se crearon museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para la enseñanza de artes tales como música, pintura, escultura y arquitectura, surgiendo durante este periodo grandes músicos, cantantes, compositores de fama mundial, haciendo famosas piezas como algunos valses, así como música con hondas raíces populares. Educación. La democracia educativa fue una de las metas más importantes. Los mayores triunfos se obtuvieron en la calidad y no en la cantidad. En números relativos fueron más niños a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. En México, 15.2 millones de habitantes, donde el 71% vivía en zonas rurales, 58% tenía 14 o menos años de edad y el 81% de la población adulta era analfabeta. Tendencia progresista. Durante el Porfiriato tuvo un auge una tendencia científica, tanto en los campos propios de la ciencia como en una idealización de que ese era el camino a seguir para el progreso de México, siendo apoyada esa tendencia por el presidente Porfirio Díaz, llegándose incluso a formar un partido al que se llamó Los Científicos. Los miembros lograron formar gran parte del gabinete. Es gracias a esta tendencia progresista que México comenzó a tener grandes adelantos tecnológicos propios de aquella época, tales como la iluminación eléctrica, el telégrafo, la introducción de ferrocarriles, desarrollo industrial. Gracias al impulso que le dieron los científicos a las nuevas técnicas y a la capitalización extranjera y nacional, hubo un desarrollo industrial muy marcado, en especial durante la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Monumentos y urbanismo. Durante el Porfiriato se crearon gran parte de las obras arquitectónicas que en la actualidad adornan amplias zonas del país, en especial la capital de la República. Ejemplo de ellos son el Palacio de Bellas Artes, la construcción del Palacio Legislativo, el actual Monumento a la Revolución, el Monumento a Juárez, varios arreglos al Castillo de Chapultepec, pero tal vez el monumento más significativo del Porfiriato es el Ángel de la Independencia, construido para festejar el centenario de México de 1910. En conclusión, ¿qué fue lo que trajo el Porfiriato? Lo que trajo el Porfiriato fue una era de tecnología, pero también de desigualdad por parte de la población. Si bien fue una época fructífera, todo depende de quien lo mire. Un gran avance tecnológico o una población satisfecha. Básicamente en eso consiste el Porfiriato.